Comparezco en esta Cámara a petición propia. Suele ser una comparecencia que se repite todos los años para darles a conocer las actuaciones y los resultados más importantes que hemos realizado a lo largo del ejercicio 2013 desde la Diputación Foral de Vizcaya, desde el Departamento de Hacienda, en la lucha contra el fraude fiscal. Un trabajo que se realiza por parte de todas y cada una de las personas que forman parte del Departamento Foral de Hacienda y Finanzas. La lucha contra el fraude fiscal se trata de un compromiso firme que venimos cumpliendo todos los años por varios factores que para nosotros son imprescindibles. Por un lado, se trata de un ejercicio de transparencia, el darles a conocer a todos ustedes, como representantes de estas Juntas Generales y de toda la ciudadanía de Vizcaya, los pasos que vamos dando para combatir esta lacra de la sociedad. Una lacra que se resume en la insolidaridad de unos pocos, pero que causa evidentes perjuicios para el bien de todos los vizcaínos y vizcaínas. Y, por otra parte, porque gracias a este esfuerzo anual de autoevaluación podemos constatar de manera continua el acierto, la eficacia o la evolución de las actuaciones que vamos poniendo en marcha en la lucha contra el fraude, así como dónde debemos poner el foco de nuestra intervención. Esto es, en qué sectores o ámbitos donde debemos incidir de forma más contundente en el futuro más inmediato. Como primer dato importante, referente al ejercicio 2013, avanzarles que en este último ejercicio hemos descubierto, hemos aflorado 467,1 millones de euros en materia de fraude fiscal. Un claro ejemplo de para que alguien se pueda hacer una idea de lo que estas cifras suponen, estos 467 millones de euros equivalen prácticamente a todo el presupuesto del Departamento de Acción Social de la Diputación Foral de Vizcaya. Además, en el ejercicio 2013, por parte del Departamento de Hacienda, se han remitido a la Fiscalía 16 presuntos delitos y han adquirido firmeza otras 5 sentencias condenatorias, al tiempo que los tribunales han condenado a los responsables de estos delitos a penas de prisión cuya suma total alcanza los 19 años. Y desde nuestra opinión son cifras estas muy importantes. Aunque para esta Diputación un euro en fraude fiscal ya es mucho, nuestro objetivo prioritario es acabar con el fraude fiscal, llegar a lo que solemos denominar cota cero. Llegado a este punto, sí quiero adelantarles también una primera reflexión. Estos 467,1 millones de euros aflorados en el 2013 suponen un 2,8% más que lo descubierto en el año anterior. Son 12,9 millones de euros más. Un porcentaje que sigue siendo muy importante, pero que nos pone ya en cifras similares, sin grandes picos, a las registradas en estos 2 últimos ejercicios. Nosotros pensamos que esto es fruto de un trabajo continuo, del perfeccionamiento de las propias herramientas informáticas y de la evolución e innovación incorporadas en las áreas y equipos dedicados a esta labor, gracias a lo cual hemos ido poniendo puertas a posibles vías de escape, ordenar y regular sectores considerados de riesgo y detectar y acabar con las bolsas de fraude. Un segundo aspecto, reflexión, que quiero destacarles del trabajo desempeñado en el año 2013 es la potenciación y perfeccionamiento de las actuaciones de obtención e intercambio de información con otras administraciones tributarias, información de trascendencia tributaria, algo para nosotros de importancia vital en la detección de posibles vías de fraude. En este último ejercicio hemos intercambiado más de 73,5 millones de datos con otras administraciones tributarias y hemos suscrito nuevos convenios con otras instituciones para seguir avanzando en este camino. Precisamente acabamos de suscribir esta misma semana, el lunes pasado, unos convenios bilaterales de intercambio de información entre las haciendas forales de Vizcaya, Álava y Guipúzcoa, fruto de las propuestas aportadas por un equipo técnico de trabajo formado ex profeso para esta labor. Hablaremos después con más detalle de este tema, pero como novedad decirles que se arbitrarán unos mecanismos técnicos de comunicación en tiempo real de las bases de datos tributarias de cada una de las haciendas forales. Uno de estos mecanismos será la conexión online de los datos de los contribuyentes de las otras haciendas a través de la conexión vía web. Queda trabajo por hacer, por supuesto, mucho trabajo por hacer y en ello estamos encomendados. Pero tampoco podemos desdeñar y dejar de reconocer lo ya hecho. Desde que ocupo el cargo de diputado foral de Hacienda y Finanzas en Vizcaya, es decir, desde el año 2003 hasta el 2013, hemos aflorado más de 3.267 millones de euros en fraude fiscal y hemos remitido al Ministerio Fiscal un centenar largo de presuntos delitos.
El objetivo, como os he comentado anteriormente, es acabar con el fraude fiscal. Esa y no otra es nuestra meta. En esta lucha contra el fraude fiscal, otra de nuestras grandes prioridades, como bien saben, es llegar a la sociedad. La maquinaria de Hacienda trabaja para evitar y cortar los casos de posible fraude fiscal, pero necesitamos que todas las personas que formamos esta sociedad seamos conscientes de que quien defrauda nos está robando a todos y a todas. Para ello, y tal y como venimos haciendo cada año, hemos elaborado una campaña de concienciación que hoy les presentamos bajo el lema genérico de No nos defraudes. Hoy estamos haciendo pública esta campaña. Una frase, no nos defraudes, con la que queremos unir el esfuerzo de todas y cada una de las personas para que nadie rompa la cadena de esta sociedad en la que todos, con nuestro esfuerzo, formamos parte. El resumen o las grandes cifras de la lucha contra el fraude fiscal en 2013 son las siguientes. Creo que en la documentación hay un cuadro resumen que donde pueden observar, hemos descubierto, hemos aflorado 467,1 millones de euros de fraude fiscal sobre un total de 713.000 actuaciones, lo que supone un 2,8% más que el dinero, que los importes aflorados en el año 2012. La mayor parte, incluyendo los delitos, procede de las actuaciones por IVA, con 217 millones de euros. Le sigue Sociedades, con 182,9 millones de euros, y en tercer lugar el IRPF, con 56 millones de euros, y luego están otro tipo de actuaciones. En porcentaje, las actuaciones del IVA, las cifras afloradas, el IVA supondría el 46%, Sociedades el 39%, el IRPF el 12%, y las otras actuaciones en otro tipo de impuestos, transmisiones, sucesiones, etcétera, son un 3%. El desglose de los delitos son 10 son por el impuesto sobre sociedades, con 7,5 millones de euros, 2 son por IVA, con más de 1 millón de euros, seguido de un delito por IRPF con 857.000 euros. En total, los delitos, estas 16 actuaciones, son 9,4 millones de euros. Además, hay otros 3 delitos de alzamiento de bienes y falsedad documental. Como ya he comentado también al principio, en el periodo 2003-2013, desde los servicios de la Hacienda Foral de Vizcaya han aflorado más de 3.267 millones de euros en el fraude fiscal y hemos remitido a la Fiscalía más de un centenar largo de presuntos delitos. Como ya les he dicho en varias ocasiones en mi intervención, en el Departamento de Hacienda entendemos que son cifras muy importantes, cifras que forman parte de la insolidaridad de unos pocos y que desde la Diputación Foral de Vizcaya queremos combatir hasta conseguir acabar totalmente con lo que pueda ser el fraude fiscal. Para ello ponemos cada vez más trabas y frenos, modificamos nuestras normativas, perfeccionamos e innovamos nuestras herramientas informáticas, formamos a nuestros equipos de profesionales e intentamos actuar a la mayor rapidez posible. Pero para ello también necesitamos la colaboración de todos ustedes y de toda la sociedad. Hemos firmado unos nuevos convenios de intercambio de información, gracias a los cuales podremos incrementar aún más los datos tributarios y la obtención de datos tributarios, lo cual supone un paso en el buen camino que nos va a permitir avanzar a todas las haciendas forales en la lucha contra el fraude fiscal.